Buenos días muchachos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la genética post-mendeliana. Ya ha habido 2 semanas, prácticamente estamos haciendo pura genética, ¿no? Pero según su programación y está de esta manera. Nos toca hablar un poco ya de todo lo que son un grupo también importante de enfermedades y otros aspectos que vienen después. Entonces hablemos de la parte de anatomía de genética post-mendeliana. Un primer término es la dominancia incompleta. La dominancia incompleta eh, tiene que ver con que ninguno de los dos miembros o par de alelos es dominante sobre el otro, o sea, ambos llegan a expresarse. Y el heterocigoto tiene un fenotipo intermedio entre los fenotipos homocigotes dominantes y homocigotos recesivos. Un ejemplo de esto sería las células falciformes, enfermedad de células falciformes. En sí, la denominación correcta para esta patología es hablar de anemia falciforme, ¿correcto? La anemia falciforme. Y aquí tenemos esta forma de las células que tienen una hoz, ¿no? Una hoz. No es del normal comportamiento de un glóbulo rojo que tiene la forma redondeada y bicóncava, ¿no? Tiene una forma más de hoz. ¿Y cuál es el problema de estas? Que se dañan fácilmente al endotelio de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, generará daño endotelial. Y nosotros sabemos, por histología básica, que cualquier daño a nivel endotelio genera agregación plaquetaria. ¿Correcto? Entonces, un coágulo en formación. Es muy peligrosa esta enfermedad, que también se le conoce como anemia de células falciformes. Recordemos que anemia es el descenso en la cantidad de hemoglobina. En este caso, pues hay un descenso porque estas células que les estoy indicando aquí, pues no son considerables para transportar oxígeno, son deficientes y solo habrá pocas células pocos glóbulos rojos que cumplen su función correctamente, pero estas no sirven y al no servir, pues hay un déficit de oxígeno a nivel de la economía corporal. Entonces, al final terminamos sintiendo cansancio y no solamente, bueno, fuese que solo sea eso, ¿no? Cansancio, pesadez y todo, sino que no se transporta oxígeno a buenas partes del cuerpo. Aparte se puede formar un coágulo, se puede complicar, ¿no? Entonces, acá tengo otro ejemplo de una colesterolemia. Es una enfermedad en la cual la persona lleva gran cantidad de colesterol en sangre. Si es ambos alelos recesivos, como verán, la cantidad es normal. Pero si es que hay un gen dominante acá, ¿no? Puede doblar el valor del colesterol en sangre y eso ya es dañino. Y sobre todo si hay dos alelos dominantes, pues la colesterolemia, miren, 5 veces el valor normal, ¿no? Entonces eso habla de la dominancia de tipo incompleta, ¿ya? Entonces, más adelante o en sus copias les he enviado un cuadro para que distingan cómo es la hemoglobina. Una hemoglobina normal vamos a llamarla HB, acompañado de un exponente, vamos a llamarlo así, de un A mayúsculo. Entonces, la combinación de esta hemoglobina de ambos tipo A es un individuo normal, ¿correcto? Pero la presencia de una hemoglobina de tipo S, que es el gen defectuoso, de forma homocigote recesivo, pues se va a presentar la enfermedad con una anemia severa. Cuando encontremos lo que es un heterocigote de este tipo, donde existe un A y una S, pues serán individuos que se va a expresar las células falciformes, pero en menor cantidad. Por lo tanto, los glóbulos restantes, que son normales, pueden suplir esta deficiencia y ser un individuo normal. Entonces, este sería el problema. Este individuo sufriría de una anemia terrible, ya de una anemia que tiene complicaciones posteriores. Ello, la dominancia incompleta. O, así como les muestro acá, anemia falciforme será este de aquí, ¿correcto? Y ya han visto la imagen de cómo son los glóbulos rojos, tienen una forma de hoz. Eso con el fenotipo recesivo de ambos, de la anemia falciforme. Hablemos un poco de la codominancia, es un término que me parece ya hemos conversado en clases,
Eh, Hablamos de dos alelos de un único gen que son responsables en la producción eh, de unos productos génicos diferentes y detectables. O sea, vemos acá que son alelos dominantes, pero vemos que el descendiente va a tener dominante para ambos tipos. ¿Tú qué dices? Profe, si es la gallina negra y el gallo blanco, si son ¿cuál es dominante? Los dos. Entonces va a salir plomo, ¿no? Pues, como se han dado cuenta, hay plumas negras y hay plumas blancas, ¿no? Es pues la expresión de ambos genes y se visualiza a través del fenotipo, ¿correcto? En la guía de trabajo que tenemos indica sobre un grupo sanguíneo que es M y N, pero les pongo un ejemplo más sencillo, ¿no? De ese grupo sanguíneo lo voy a utilizar para un ejemplo en un tema posterior. Por ahora, codominense, pues les explicaré de esta forma, ¿no? La expresión de ambos progenitores que tienen características visibles también en la descendencia. Listo. Entonces, hablemos un poco ya de lo que son los alelos múltiples, ¿correcto? A ver, aquí están los alelos múltiples. Ya. En alelos múltiples tenemos al grupo sanguíneo ABO, ¿correcto? Entonces acá les estoy mostrando a este lado genotipos, el grupo sanguíneo, donde hay varios. Al decir ABO, identificamos a tres tipos, no, identificamos hasta cuatro tipos de grupos sanguíneos, ¿correcto? El grupo A, el grupo B, la unión de ambos sería un AB y la ausencia de esto sería un O. Es como un cero, ¿verdad? Pero sería un tipo O. Entonces, si se han dado cuenta que no ha salido bien, pero esto es un antígeno, o sea, el glóbulo rojo tiene como unas espinas verdes, acá se visualiza, pero este antígeno es el tipo A. Y cuando es un B, entenderán que no ha salido en este lado, pero será un glóbulo rojo con antígenos, unas bolitas o unas excrescencias de color azul, que es el grupo B. Y es fácil de entender, si tienes el A, tienes una combinación de A mayúscula y A mayúscula, o solamente un A, el O hace como de recesivo, entonces el que manda es el grupo A, entonces es una sangre de tipo A. Este será de tipo B. Acá tienes la combinación de ambos, ¿no? Un antígeno A y B, entonces tendrá en su superficie antígenos de color verde que son A y el azul que son B, entonces un tipo sanguíneo AB. ¿Correcto? Y acá nos salió el otro glóbulo rojo que corresponde a un tipo O, porque está limpio, sin nada en la superficie. Y eso significa también que va a ser un donante universal, que es lo que también les voy a explicar en un gráfico más adelante, ¿ya? Entonces, como se habrán podido dar cuenta, en los alelos múltiples, pues tenemos eso, ¿no? Esto de acá se llama codominancia, ¿correcto? Acá dice codominante, claro, ¿por qué? Porque tú dirás, profe, ¿es dominante el A y el B? Sí, por eso se está expresando. Como verán acá, está el azul. Y esta presencia de estas excrescencias redondeadas azules es que se ha expresado el genotipo B. Profe, y esas espinas de color verde se ha expresado de lado, o sea, los dos. Y la expresión de ambos, pues se da porque son alelos múltiples y eso se llama una codominancia también, ¿correcto? Muy bien. Entonces, espero que eso haya quedado claro. Y hablemos ahora de herencia poligénica. La herencia poligénica, un poco más de alelos múltiples, recordemos, eh, cualquier organismo diploide individual se ha descubierto que tiene ciertos caracteres que son determinados por genes que presentan más de dos alelos. A estos casos se les ha llamado alelos múltiples, ¿no? Porque hay varios otros genes en los cromosomas ubicados que determinan un carácter y este carácter puede variar. La herencia poligénica tenemos que suelen ser rasgos que pueden cuantificarse midiéndolos, ¿no? No contándolos, sino midiéndolos. ¿A qué nos referimos? Hay varios rasgos que tienen que ver, eh, por ejemplo, no podemos encasillarnos en decir, tengo un gen dominante para el color negro y un gen recesivo para el blanco. Por lo tanto, habrá seres que son de raza blanca y raza negra, ¿no? Actualmente, el término raza sabemos que no está bien utilizado,
de repente como término utilizado en la historia, pero actualmente no se puede hablar de razas, ¿no? Se habla de etnias. Y en el caso de que hablemos de un color negro y blanco, pues entre negro y blanco hay una gran variedad de tonalidades y todas esas tonalidades intermedias pues están determinadas por esta herencia poligénica. La altura también no podemos decir como los guisantes, que bien nos contaba ya Mendel, que hay guisantes de tallo corto y de tallo alto, ¿no? Si se recuerdan bien, el de tallo alto era un gen o una característica dominante y de tallo corto una característica recesiva. En los seres humanos o en la serie de seres vivos que existen no podemos determinar este gen es para ser alto y este otro gen para ser bajo. No, no hay eso. Hay una variedad entre ser bajo y ser alto. Tener baja estatura o alta estatura, hay toda una gama de tamaños y estaturas, ¿correcto? Eso dependerá del potencial genético, del techo genético que posee cada ser vivo de forma individual, de acuerdo al ambiente en el cual crece, a lo que consume, incluso a la actividad física que éste realiza, ¿correcto? Y acá encontramos varios, ¿no? Sabemos que la herencia poligénica, unos ejemplos de ellos se observa en la altura, en el peso, en el color de los ojos, en el color de la piel. Incluso está demostrado que la inteligencia también está ubicada en varios genes y también la forma de comportamiento y X otros rasgos que tienen que ver con, eh, que tienen que ver con la herencia poligénica, que no está determinada por un solo gen, sino es la determinación de varios genes, ¿correcto? Hablar un poco de pleiotropía, hablar de la pleiotropía es como un ejemplo claro, nos menciona en nuestra guía. Dice que imaginamos que una mutación en un solo gen nos hace altos, con ojos grises o un pelo azul. ¿Podría ser esto posible? Pues hasta cierto punto hay genes que codifican varias características, ¿no? Y por eso ponemos uno de las enfermedades para ejemplificar esto, se llama el síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan eh, sabemos que es una pleiotropía, es un fenómeno, una mutación en un solo gen, el cual produce efectos fenotípicos observables, ¿correcto? El síndrome de Marfan, la mayoría sabe que es una alteración, un daño a nivel de tejido conjuntivo. Y sabemos que tejido conjuntivo pues une todos los tejidos del cuerpo. En sí estamos hablando de un problema multisistémico que ataca varios órganos, ataca pulmones, ataca esqueleto, que es lo más visible, ataca los ojos, ¿no? Sobre todo el cristalino, lo descoloca, y también tenemos problemas en el corazón. Recuerden que el corazón es casi 90% músculo y el restante pues es tejido conjuntivo, incluso su propio autonomismo cardíaco está ahí. Y tenemos los vasos sanguíneos, que también recuerden que tienen una membrana media, ¿no? Una capa media, que es la muscular, que tiene que apoyarse y apoyarse mucho con las fibras elásticas, ¿no? Entonces, varios daños. Reconocible a simple vista, hay problemas en los ojos, como les dije, un torso corto, cuello alto, delgado, brazos largos, por eso estas personas son altas, delgadas, con mucha facilidad incluso para luxar sus articulaciones, ¿correcto? También tenemos características para que puedan conocer, ¿no? El síndrome de Marfan. Lo que les puse acá, entre estos, pues suele haber cataratas, opacidad del cristalino significa ello, tamaño descontrolado de huesos largos, aracnodactilia significa unos dedos largos que parecen, pues, aracno viene de araña, ¿no? Patas de araña, algo así. Y bueno, ya para ir terminando con esta exposición, tenemos los genes letales y deleterios, ¿no? Un gen letal, la presencia de este gen, o sea, la mutación en este gen, de un solo gen, señores, causa la muerte. Varias mujeres o el sexo femenino, las hembras en los animales, cuando conciben a un ser en su útero, eh, la mayoría de veces se aborta. Los abortos son espontáneos porque no es un producto, no es un feto viable en la vida, o no es viable para que siga gestándose y al final nazca. Al tener mucho daño a nivel de sus cromosomas, a nivel de esta mutación que es en un gen letal, la vida no es posible, entonces muere. Hay genes letales recesivos que requieren 2 copias para causar la muerte. Bueno, con eso espero haber culminado el tema.